En el rincón más oscuro de nuestra mente, donde los secretos ocultos aguardan en silencio, nos adentramos en el abismo de lo desconocido. Bienvenidos a Historias Silenciosas, donde cada historia es una ventana al terror psicológico. Prepárate para descubrir lo que se oculta en las sombras de nuestra mente. Hoy presentamos El Jardín Prohibido. Desde pequeño, Eduardo siempre tuvo una fascinación por los jardines. No era el típico niño que corría por el césped o jugaba en la tierra, más bien, se sentía atraído por lo que se ocultaba entre las sombras de los árboles, las flores y los arbustos. Su jardín favorito, sin embargo, era uno en particular, el jardín de la vieja casona en la esquina de la calle, un lugar que sus padres le prohibieron visitar. Eduardo creció con la advertencia constante de nunca acercarse a ese jardín, pero la curiosidad infantil lo llevó a desobedecer. A los 6 años, durante una tarde nublada, cruzó la verja oxidada que rodeaba la propiedad. El jardín estaba en un estado de abandono, con plantas silvestres creciendo sin control y ramas que se enredaban como manos tratando de atrapar algo. Ese día, algo en el jardín llamó su atención, un sonido suave y lejano, como un susurro. Con el tiempo, ese lugar se convirtió en su refugio secreto. Cada vez que la vida en casa se volvía demasiado pesada, Eduardo regresaba al jardín, donde sentía una extraña calma. Sin embargo, algo en ese lugar siempre lo hacía sentir incómodo, una sensación de ser observado, de que había algo más en las sombras. Los susurros que había oído la primera vez que visitó el jardín comenzaron a ser más frecuentes y claros, como si las plantas mismas intentaran hablarle. A medida que crecía, Eduardo comenzó a tener pesadillas recurrentes. Soñaba con un hombre de rostro borroso, enterrando algo en el jardín, algo que Eduardo nunca podía ver claramente. Las pesadillas lo dejaban despierto en medio de la noche, sudoroso y temblando, con la sensación de que algo terrible había ocurrido en ese lugar. Ya adulto, y con el peso de la curiosidad que nunca había podido saciar, decidió regresar al jardín para desenterrar los secretos que creía ocultos en su mente. Armado con una pala, Eduardo comenzó a cavar en el lugar exacto que veía en sus sueños. Lo que encontró fue solo tierra y raíces enredadas. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de rendirse, su pala golpeó algo duro. Un viejo baúl oxidado apareció bajo la tierra. Eduardo lo abrió con manos temblorosas, esperando encontrar algo que explicara sus pesadillas, sus miedos, pero solo encontró viejas fotos, cartas y objetos cotidianos. Sin embargo, en el fondo del baúl, un pequeño juguete llamó su atención, un osito de peluche, cubierto de tierra y moho, pero con una expresión inquietantemente familiar. Con el osito en la mano, Eduardo comenzó a recordar. No de manera clara, sino en fragmentos, en imágenes que golpeaban su mente como destellos de luz en la oscuridad. Recordó un niño, que miraba por la ventana de la casona mientras algo horrible ocurría en el jardín. Recordó gritos, y luego, un silencio sepulcral. El verdadero terror para Eduardo no era el recuerdo en sí, sino la sensación de que siempre había sabido lo que sucedió, que lo había enterrado en su mente, como el baúl en el jardín. El susurro del viento en las ramas de los árboles era, en realidad, el eco de un pasado que nunca había dejado de acecharlo, un pasado que ahora lo consumía lentamente desde dentro. Eduardo salió del jardín con el osito en la mano, sintiéndose más ligero pero también más vacío. El jardín había devuelto sus secretos, pero al hacerlo, había tomado una parte de él. Ahora, cada vez que Eduardo cerraba los ojos, el susurro no venía del jardín, sino de lo más profundo de su mente, recordándole lo que había visto, y lo que nunca podría olvidar.